Muy buenas tardes, queridos amigos. Nuevamente quiero agradecerles el que una vez más nos hayan permitido entrar en sus hogares. Nuestro invitado de hoy es Manuel Moreno, hematólogo de profesión y un ciudadano comprometido con todo lo que tenga que ver con el bienestar de su comunidad. Muy buenas tardes, doctor Moreno. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, Manuel. Muy bien. Llevaba tiempo sin conversar con usted, posiblemente 3 años, Sí, es quizás posible. meses antes de que se iniciara la pandemia. Y comentaba fuera de cámara con usted que lo que queda de ese residuo, lo que queda residual de esa epidemia, son las mascarillas, que comentaba Pedro Sánchez que las iba a eliminar ahora en estos próximos días. Usted le pregunto, Teóricamente en el Consejo de Ministros de hoy, pero lo han sí, atrasado, ¿eh? exactamente, pero cuando sea que surgirá pronto, muy seguramente, ¿usted cree que será una medida electoralista? Bueno, tal y como están las cosas, creo que aunque sea obligatorio en determinados lugares, habrá que seguir manteniendo su uso en sitios muy concretos, sobre todo en los hospitales, en áreas donde hay enfermos de alto riesgo, inmunodeprimidos, en las UCI, en los quirófanos, porque hoy acabo de oír en televisión española que la mortalidad más alta el año pasado fue precisamente por el COVID, por encima de enfermedades cardiovasculares, por encima de ictus, por encima de accidentes. Y otra cosa que me ha llamado la atención es el aumento de suicidios el pasado año. No sé si desencadenado por la crisis de ansiedad Y el o por otras encierro, situaciones. y el Sí, encierro también. exactamente. Es que hay un hecho paradójico que la gente debe saber. Las enfermedades orgánicas con el tiempo también tienen un componente psicológico, como es la ansiedad o la depresión. Y las enfermedades psicológicas, como puede ser la ansiedad, la depresión, los síndromes maníacos, etcétera, a la larga también se somatizan. Y entonces a lo mejor una persona que no padece de estómago empieza a decir que le molesta, que le duele el estómago, o empieza a tener disnea, a tener fatiga. Es decir, que tanto las somáticas se pueden, digamos, transformar en enfermedades psicológicas o psiquiátricas, y las psiquiátricas o psicológicas pueden al final tener también un componente orgánico. Y esto es muy importante. Por eso ahora se insiste tanto en crear plazas dedicadas sobre todo al tratamiento de la ansiedad y al tratamiento de las enfermedades psicológicas. Comentaba usted ahora, doctor Moreno, el índice de mortalidad que atribuía a la pandemia, pero también se comentaba, quizás es una leyenda urbana que se está comentando, que muchas de esas enfermedades, muchas de esas muertes que se atribuyen a la pandemia no son debido a tal, sino que como no se han hecho autopsias, se le atribuye a la pandemia lo que muchas veces no es pandemia, lo que muchas veces Bueno, no fue COVID. sí, pero la pandemia puede ser el factor desencadenante. O sea, tú puedes tener una cardiopatía o puedes tener un problema bronquial o puedes tener una neuropatía, y entonces digamos que lo que hace el COVID es la gotita de agua que hace falta para rebosar el vaso. Y entonces, claro, aparece la mortalidad por esa enfermedad básica que tú tienes, aunque en realidad el desencadenante ha sido precisamente el COVID. Sí. Vamos a ver, me gustaría comenzar la tertulia, la entrevista, pero antes le quiero preguntar una cosa que sé que le apasiona mucho, doctor Moreno, que es su, su proyecto, el proyecto del Centro de Hemofilia. Todos los años usted desarrolla actividades allá con niños hemofílicos. Este año, 2023, ¿se puede contar con eso? ¿Se está haciendo? ¿Se va a hacer? Cuénteme algo sobre eso. Sí, sí, ya lo hicimos el año pasado y este año repetimos. Hay una variedad, y es que el organigrama de funcionamiento, la Federación Española ha querido intervenir en él, quizá por tener un poco más de protagonismo en estas actividades. Y entonces algunos de los miembros que dirigíamos aquel albergue, el último fue el año pasado, pues han quedado al margen, y van a venir nuevos especialistas en áreas de la salud, psicólogos, asistentes sociales, enfermeras, que va a proporcionar la Federación Española. No obstante, la Asociación Regional Murciana va a seguir teniendo dos médicos residentes, uno del Hospital Virgen de la Risaca, esto es una tradición desde hace 40 años, y también parece ser que va a venir un residente del Hospital Morales Meseguer.
Y yo, aunque mi dirección ya va a ser más tenue, por decirlo en una palabra, sí voy a estar pendiente de cómo se realicen las actividades, porque hay actividades que para mí son fundamentales. Por ejemplo, las excursiones, una a Murcia, donde nos recibe siempre el presidente de la comunidad autónoma, esto es de toda la vida, con el consejero de Sanidad, y luego acudimos al ayuntamiento donde nos recibe el alcalde. Esto tradicionalmente es así. En otra época los niños recibían algún homenaje, un regalo de estas instituciones. Hoy todo esto está muy restringido. Y luego tenemos una comida de convivencia en el mesón huertano. Esto es importante, por lo menos para la Asociación Regional Murciana, porque políticamente nos demuestra que estamos en primera línea de las enfermedades, digamos, crónicas de las organizaciones sin ánimo de lucro. De hecho, hace unos días tuve una entrevista con el consejero de Sanidad, porque llevamos muchos años, muchos, intentando que la risaca sea centro de referencia de las enfermedades derivadas de la trombosis y de la hemostasia, no solo de la hemofilia. No queremos con esto que se traten exclusivamente en la risaca, pero que la risaca sea el centro de referencia porque cuenta con laboratorios especializados y con especialistas facultativos expertos en el tema. Cada vez más estamos viendo personas que tienen una enfermedad que ya se va conociendo más, que es la trombofilia. Es lo contrario a una enfermedad hemorrágica, es la aparición de trombosis, sobre todo en gente joven, trombosis de miembros inferiores, incluso, por ejemplo, las mujeres en época gestacional o en época donde pueden tener hijos, con frecuencia ya tienen abortos cuya causa está relacionado con la tendencia a la trombosis por algunos de los factores de la coagulación. Y entonces requieren un tratamiento especializado con anticoagulantes, con heparina, con Sintrom, con los nuevos anticoagulantes, para conseguir que tenga un embarazo adecuado y que llegue a un parto como Dios manda. O sea, esta unidad es imprescindible. Aunque al principio intentábamos que fuera una unidad de hemofilia y de coagulopatías, pero el volumen de pacientes que tenemos en la región murciana, yo creo que no da para eso, que podemos abarcar más. Y que, bien, este fue mi trabajo hace ya 17 años para ser jefe de sección en el servicio de hematología de la Risaca, y de hecho yo dirigía como jefe de sección lo que en el hospital de día eran las consultas externas. Este trabajo quedó archivado o quedó metido en un cajón y se lo recordé al consejero. Y bueno, hemos sacado una copia, lo hemos actualizado y ahora lo que tenemos que hacer es cumplir la normativa para que una comisión que hay dentro del propio hospital nos diga qué tenemos que arreglar de esa propuesta para que la risaca sea centro de referencia. Yo creo que tener centros de referencia, sobre todo en la risaca, no solo en hemofilia o en coagulopatía, sino, por ejemplo, en trombosis, en ictus, en cardiopatías, me parece que es importante. Entonces hay que cumplir la normativa, hacer los papeles, entre comillas, que haya que hacer, pero encontrarnos con la voluntad política de resolverlo. Hemos tenido siempre un problema, yo siempre lo he dicho. Manolo Moreno siempre ha sido el mismo. Llevo casi 50 años en el mundo de la hemofilia, ¿no? Pero cada vez que tenía un nuevo gerente, un nuevo director médico, tenía que hacer una nueva entrevista. Y yo no sé si a lo largo de estos años han pasado 20, 30 gerentes o directores médicos que lógicamente he tenido que actualizar la situación y vuelta a empezar. A ver si esta vez este consejero, una vez que se haga el gobierno regional, Ojalá, ojalá, sigue como consejero ojalá. y podemos dar definitivamente la solución. Y efectivamente la charca era un lugar de referencia porque desde que yo entré en el mundo de la hemofilia, yo me encontré con un hecho que me parecía muy importante. Y es que en las grandes unidades de hemofilia, como era La Paz, como era la FE, como era el Valle de Brón, como era el Rocío, había un volumen importante de pacientes y de médicos, pues allí los niños aprendían a pincharse en venas, aprendían a hacer rehabilitación, y yo empecé mis campamentos de verano en el año 78.
en Puerto de Mazarrón, en lo que hoy se llama el Peñasco, que entonces era el hogar Crucero Baleares, y que Mariano Yúfera, alcalde entonces de Mazarrón, se encargó de habilitarme la bajada a la playa y de que todos los días un equipo del Ayuntamiento de Mazarrón limpiaran aquella playa de piedras para que los niños pudieran tener un buen baño. La historia ha ido cambiando. Yo pensaba, hombre, los niños de Madrid o de Sevilla o de Valencia o de Barcelona no son más listos que los de Burgos o de Salamanca o los de Murcia. Yo pienso que también estos niños pueden aprender a limpiar. Doctor Moreno, que necesito preguntar otras cosas. Yo sé que este mundo de la hemofilia le apasiona y tendría para hablar 4 horas sin Bueno, interrumpir sin un pues programa. esto ha cambiado. Esto ha Sí, cambiado. Hoy sí. mismo, un hemofílico de aquella época me ha llamado y dice, doctor Moreno, me quieren meter en un plan de investigación con un nuevo producto por vía subcutánea. Ya los niños no se pinchan en la vena. Ya no se pinchan cada 48 horas. Ya se pinchan como una heparina, como una insulina subcutánea cada 7 o Ha 15 días. evolucionado. Esto Ha ha evolucionado. cambiado de modo radical. Entonces las perspectivas de los albergues son otras. Sí. Hay que ser albergues educativos, por supuesto, pero a la vez que sean recreativos. Podemos decir que la hemofilia, el centro de hemofilia de Totana goza de muy buena salud en este momento. Perfectamente. En la Perfectamente. región de Murcia y en Vamos a España. cambiar de tema, doctor Moreno. Y es que me gustaría, vamos a ver, le quiero hacer una pregunta. El 28 de mayo se celebraron elecciones regionales de las comunidades y Sí. que quedaron eclipsadas prácticamente por el inminente anuncio de Pedro Sánchez de convocarlas el 23 de julio a las nacionales. Pero vamos a centrarnos un poco en las regionales. Me gustaría a nivel local, a nivel de Totana, ¿qué le parece a usted los resultados en Totana y qué le parece que para una población de 30.000 habitantes concurran 7 partidos políticos? ¿Eso usted lo interpreta como más y mejor democracia o como una falla de los partidos para que no han conseguido aglutinar a las gentes en 2 o 3 organizaciones solamente? ¿Cómo interpreta usted esa Bueno, situación? lo que se ha demostrado a pesar de los múltiples partidos es que hay 4 partidos que realmente son los que juegan en el tablero. Esos partidos son 2 partidos de derecha y 2 partidos de izquierda. Entonces, lo que sí me ha llamado la atención, pero me parece que es repetir lo que ocurrió hace 4 años, es que en la toma de posesión de Juan Pagán, de nuestro actual alcalde, cada partido se votó a sí mismo. Entonces, ¿qué ocurre? Que como el Partido Popular tenía 7 votos, automáticamente quedaba elegido alcalde de Totana el de la lista más votada. Esto no ocurre a nivel regional ni a nivel nacional, ¿eh? Y tenemos experiencias de otras veces. Por eso me llama mucho la atención cada vez que veo la televisión y oigo sobre todo a a la izquierda gobernante, a la izquierda socialista, contra la que no tengo nada en absoluto. Yo tengo muy buenos amigos socialistas y lo tuve en la época que estuve en política. Me llama la atención que siempre están diciendo, es que vos, es que el PP tiene que pactar con vos, porque esto es irse a la extrema derecha, pero bueno, ¿y ustedes con quién pactan? O sea, no dicen con quién pactan ellos. Yo que creo que no hay otro recurso, porque volver a repetir elecciones me parece una locura. Yo creo que tiene que haber un diálogo entre los partidos para asumir el gobierno de las comunidades autónomas. Unas veces gobernará la lista más votada, otras veces no, que no me parece bien. Esto yo siempre lo comparo a la Liga de Fútbol. El Barça ha ganado la Liga. Si sumamos los puntos del Atlético de Madrid y el Real Madrid, pues a Claro. lo mejor hubiera ganado otro, pero eso no vale. Y en democracia tampoco debe de valer eso. La lista más votada es la lista que tiene que negociar con los demás partidos, llegar a acuerdos para crear gobierno, tanto a nivel regional como a nivel nacional. Y en este caso, por ejemplo, en el caso de la Comunidad Autónoma de Murcia, parece evidente que la lista más votada no es que necesite los votos del otro partido, simplemente necesita la abstención. Abstención. Y claro, y cada uno tiene que reconocer en qué lugar está. Por tanto, lo que hay que hacer es dejar gobernar. Y me llama mucho la atención que se tarde tanto tiempo, porque vea, los ayuntamientos ya están formados. La comunidad autónoma, tú, como si seguimos en esta trayectoria, podemos estar 2 o 3 meses a ver si se forma gobierno, no se forma Nos gobierno, dan no las sé. uvas de diciembre, doctor Moreno, nos dan las uvas de diciembre. Nos vamos, hombre, y yo creo, voy a decir una cosa, yo creo que tanto la comunidad como el gobierno nacional necesitan tener sus presidentes, sus ministros, sus consejeros y funcionar. Pero yo recuerdo una cosa que ocurría, me acuerdo mucho cuando estaba en activo, llegaban las vacaciones de verano, no había gerente, no había director médico, sabe que los hospitales
hospitales han creado una unidad de gobierno. En mi época había un gerente y un director médico. Ahora hay un gerente, 25 directores, uno de personal, otro de enfermería, otro de valores humanos, etcétera, etcétera. Bueno, pues llegaba el verano y el hospital seguía funcionando igual. Ingente. Pero no se trata de eso, no se trata de que funcionemos sin gobierno, es que hace falta tomar medidas importantes, hacer leyes, modificarlas que no nos parecen que estén bien y hacer que este país progrese, porque hay que dar las cifras exactas, la situación real que tenemos. Nos han dado 2 o 3 palos, acaban de decirnos que ese montón de personas que están de fijos discontinuos, pues esos no son gente que están trabajando, son gente que trabajan 2 horas, 3 horas, pero están dados de alta en la seguridad social y estamos dando unas estadísticas falsas. ¿Qué Falso. ocurre? ¿Qué ocurre? Que la productividad está por los suelos. ¿Pero por qué? Porque no es lo mismo trabajar una jornada completa que trabajar 2 o 3 horas. Y al final es posible que la gente tengamos mucha menos gente en el paro, pero se produce menos. Entonces lo que hay que conseguir son actividades donde la productividad esté en relación al trabajo. Y el trabajo debe ser completo. No puede ser un trabajo de 2 horas o de 3 horas o de los fines de semana. Tenemos que ir dando soluciones a esto y para esto las fuentes sociales, sindicatos, empresarios y el gobierno se tienen que poner de acuerdo. Y las comunidades autónomas también creo que tienen mucho que decir. Aquí, hablando de Totana, el alcalde Juan Pagán su espíritu era convocar el consenso de todos los partidos, de los 3 partidos, de Vox, de Izquierda Unida y del Partido Popular. Vamos a pensar que ese consenso lo logre para gobernar. Pero para sacar a Totana de esta situación, doctor Moreno, ¿qué se requiere aparte del consenso? ¿Qué es lo que se Bueno, requiere hacer para que Totana salga de esta situación tan preocupante que tenemos? Aparte del vamos a consenso ver. de los partidos políticos que damos por entendido que puede darse. ¿Qué se requiere? El consenso es fruto del diálogo, de la conversación, del entendimiento. Y desde luego yo estoy convencido que habrá un 70% de cosas donde se puede llegar al consenso, a la negociación y al acuerdo global de los concejales y de los grupos del ayuntamiento para poner en marcha proyectos tan importantes como puede ser el plan general, como puede ser determinadas actitudes y actividades para que el pueblo cambie un poco su aspecto físico, tengamos mejores aceras, mejores calles, mejores asfaltados, que el agua siga llegando a los domicilios de los ciudadanos, que se pueda reparar esa red que tenemos ya obsoleta y cada está haciendo generar unas pérdidas de agua potable tremendas. Hay cosas fundamentales en las que yo creo que no habrá obstáculos para llegar al consenso. El problema es cuando pasamos a cosas particulares, posiblemente menos generales, y luego esas cosas que están tocadas con la ideología política y que es necesario por parte de los partidos consultar con los estratos superiores para ver si están de acuerdo o no. Yo esto lo vivía, ¿no? Yo me acuerdo cuando en aquella época se hablaba del divorcio, del aborto y todo eso, y se llevaban al pleno mociones a favor o en contra del divorcio o del aborto. Y, decía, bueno, y en el ayuntamiento de Totana, ¿esto qué pinta? Pues no pintaba nada, pero eran normativas que te venían de las cabezas de los partidos que estaban gobernando. Entonces, si nos salimos de lo que es la actividad municipal, la actividad local, lo que ahora verdaderamente interesa, cómo va la situación de los tendidos de alta tensión. Se va a seguir trabajando para evitar que la alta tensión haga que Totana vaya teniendo esos cables que están produciendo daños tanto Daños en la a las personas agricultura y a las personas. como en los animales, como en las personas, eso tendrá que haber un acuerdo. ¿Por qué entidades como ADIC siguen haciendo su actividad y a pesar de que hay un recurso que ha sido aprobado, ellos siguen a lo suyo? Cuando hay proyectos que dicen que es más barato el sumergir esos cables, menos kilometraje, menos costoso, pero no sé quién tiene que poner un poco el freno en esto. Entonces, hay cosas donde tienen que estar completamente unidos. En el tema de asistencia sanitaria, exactamente igual. Hemos pasado de tener una asistencia sanitaria escasa hace muchos años. Ahora mismo tenemos
un servicio de atención, 2 ambulatorios, tenemos un montón de especialidades, tenemos un 112. Ahora no hay que llamar al médico a que haga una visita a domicilio, ahora lo más mínimo se llama al 112 y en pocos minutos lo tienes en tu casa. Esto ha cambiado. Entonces hay que poner énfasis en potenciar la atención primaria, porque en otra época se potenciaron mucho las especialidades, sobre todo hospitalarias. Y luego, en cuanto al mundo de la pediatría, pues sí, posiblemente falten pediatras, pero yo aquí hago un inciso. ¿Pediatras para quién? No para las españolas. Las españolas estamos con un índice de natalidad más bajo de Europa. Es que tenemos ecuatorianos, bolivianos, mauritanos, gente de África que también necesitan una asistencia pediátrica. Entonces, los pediatras son necesarios para que esta población vaya recibiendo un tratamiento como Dios manda. Porque nadie ha hecho nada por nacer en España o en Caracas o en Quintanar de la Orden. Eso te ha tocado, pero yo creo que somos ciudadanos del mundo y por tanto hemos de ser consecuentes con la realidad. Y cuando tantos ciudadanos han venido de afuera y han sacado adelante nuestra agricultura, porque los españolitos no vamos al campo a trabajar, no vamos a coger pimientos, no vamos a coger uva, eso fue en otra época. Ahora son los extranjeros, los llamados emigrantes, los que nos resuelven esos problemas. Por tanto, hay que sentarse, hay que hablar, hay que ver cómo se regula esto, cómo están los sueldos, cómo están las seguridades sociales, cómo está el desempleo, cómo se garantiza que la gente pueda vivir con dignidad. Y aquí hay un capítulo importante, que es dónde viven estas gentes, dónde están, cuántos pisos hay alquilados en Totana, cuántos faltan, cuántas familias viven en el mismo piso. Yo lo he vivido en el COVID. El centro de hemofilia se ofreció a la Consejería de Sanidad, a través del alcalde de Juan José Cánovas, para que fuera un centro de aislamiento de enfermos contagiados. ¿Y qué ocurría? Que cuando una persona que trabajaba en el campo de una nacionalidad extranjera se contagiaba y llegaba a su casa, resulta que en cada habitación de esa casa había una familia, habían 4 familias y había que aislar a 15 o 20 personas para evitar el contagio. Por tanto, creo que aparte del trabajo, hay que tener dignidad en la vivienda, vivir en viviendas dignas. Y luego saber si los que alquilan esas viviendas realmente hacen una declaración de ese alquiler, incluso a Hacienda, para cotizar en Hacienda. Y la domicilialización de esta gente. Hemos conocido casos de viviendas donde están domiciliados 40 o 50 personas. Eso hay que controlarlo, eso hay que vigilarlo. Y tenemos que tener una sociedad mucho más abierta. Evitar que haya gente que se esté enriqueciendo, que se está haciendo rica con la precariedad que tienen muchas personas para vivir con dignidad. Doctor Moreno, una pregunta que le quiero hacer. Sánchez nos sorprendió con la noticia de la elección general el 23. ¿Qué interpreta usted de ese adelanto de las elecciones? ¿Qué puede interpretar de eso? ¿Por qué razón lo hizo? Bueno, primero nos tenía que haber sorprendido hace meses. Hace Sí, mucho sí, sí, tiempo nos pero tenía no que fue haber así. sorprendido. No fue así. Pues sencillamente que se vio agobiado, Y entonces, ante una situación, bueno, salió de momento convocando estas elecciones en julio, eligió una fecha, no sé si es adecuada para él, ¿no? No sé si en esa época está veraneando en las Islas Canarias o, o en Doñana, no lo sé, me da Sí. igual, pero es una época difícil porque, por ejemplo, en Totana, no voy a otro sitio, en Totana la mayoría de la gente tiene o casica en la playa o casica en los huertos. Entonces ahí llevas a la abuela, a los tíos, a los padres y se encuentran bien porque están huyendo de esta climatología que ya ha empezado a ser una climatología estival importante. Entonces no importa venir con ellos o ir nosotros mismos, yo ya no soy un niño, yo ya tengo bastantes años, no me importa, voy a ir a votar presencialmente. Me parece una burrada. No sé si es que pensó que los que veranean son los de derechas, no lo sé, y que entonces, como están veraneando, no van a ir a votar, pero los de izquierdas también veranean, ¿eh? Los de izquierdas también veranean. Y fortunas no solamente la derecha, la sigue la izquierda. Donde no hay fortunas es en los que hemos estado currando toda la vida, con una profesión dependiente a lo mejor de una institución pública
o de modo, digamos, espontáneo, de modo como un autónomo, entonces no nos hemos enriquecido. Pero sí hay gente que se ha aprovechado de ciertas circunstancias. Yo cuando veo que los concejales dan la cara en las campañas electorales para ser concejal, para estar en el ayuntamiento, para ser diputado, me parece magnífica la labor que están pretendiendo hacer, porque creo que la política es un trabajo digno. Lo que no es tan digno es que luego nombren a 50.000 asesores, o 5.000, o 3.000, o 30 asesores que no han dado la cara en el mundo de la política, que han estado a espaldas de ellos y que con su esfuerzo y su trabajo van a proporcionar un trabajo a dedo, no por oposición, no por funcionariado, no por tener una capacidad demostrada en oposiciones, y eso sí me indigna. Entonces, estas oposiciones, esta convocatoria general me ha parecido de locos, de locos. Se podía haber esperado un poquito, por lo menos a septiembre, octubre, que subiera. O adelantarla a mayo también, y nos hubiéramos ahorrado Bueno, claro, 1.500 millones de euros. adelantado a la misma vez que las otras o meses anteriores. Lo que Exactamente. está claro es que este señor miente como un bellaco, y ahora cuando le preguntan si miente, dice que no, que lo que él hace es cambiar de opinión. Pues bueno, Manolo, cada vez que te mientas, no, estoy cambiando de opinión. Sí. Una Entonces, cosa que le quiero preguntar, ¿qué le parece que esto no entiendo. a mi juicio le beneficia mucho a Sánchez? Y es la disputa que hay en Extremadura y en Murcia por la cuestión de hacer gobierno con Vox o sin Vox. ¿Qué opinión le Claro, merece eso? claro, esto lo están aprovechando no solamente ellos, sino los medios afines, diciendo que PSOE está recuperando, nosotros están bajando. Bueno, pues nosotros se tienen que poner de acuerdo, ponerse las pilas, dejarse de chinguitos, resolver este problema y dar, el no a quien tiene la mayoría. Y si hay que pactar, oye, Vox se había mojado la institución, lo está haciendo en Castilla, en León, que empiece a mojarse también en otras instituciones. Y bueno, que nadie condene el pacto de la extrema derecha, ¿no? Entonces, cuando pacta ¿quién pacta? ¿No pacta con la extrema izquierda? ¿No pacta no pacta con los separatistas? ¿Qué es mejor? Porque una donde te puede pensar, poner en la balanza si es más grave pactar el PP Vox que pactar el PSOE. Bueno, yo no sé si es Izquierda Unida, Unidos Podemos, los comunistas, qué nombre tienen, porque a lo largo de la historia el nombre ha ido cambiando de modo tremendo. Y además, incluso se permiten llevar en la lista personajes como el número 2 de la nueva candidata, que resulta que era embajador en la ONU, con unas declaraciones totalmente nefastas y en contra del propio gobierno español. Yo creo que hay que ser mucho más sensato, mucho más consecuente. Y Pepe y vos, con diálogo, pero sin tanta amenaza ni nada de eso, si hay que pactar, se pacta, si hay que ceder dos consejerías, se concede, si hay que dar direcciones generales, se concede. Y el tiempo demostrará la eficacia que tienen. Eso lo tienen que negociar entre ellos. Pero no se puede consentir que ningún gobierno autonómico pueda pasar a manos de la izquierda si en este momento la derecha tiene mayoría. Pues, Porque es que en algunos sitios, por ejemplo en Murcia, todas no suman. Sería curioso, por ejemplo, que los votos que le faltan a Fernando se los diera a Podemos. Sería curioso. Bueno, pues será curioso, pero en algunos sitios ha habido pactar, compartir completamente en la oposición ideológica para que no estuviera fulano. Bueno, pues vamos a ver, vamos. Pero yo creo que el Partido Popular va a tener la entereza suficiente, pero vos también, para conseguir que las comunidades autónomas estén, tienen que estar, se aceleren en hacer, porque tenemos el 21 de julio, lo tenemos a la vuelta de la a la esquina. pie. Doctor Moreno, se me acabó el tiempo. Dígame. Se me acabó el tiempo. Me faltaban unas preguntitas, pero se me acabó el tiempo ya realmente. Lo espero en Bueno, otra oportunidad. Manuel, cuando tú sabes que estoy dispuesto para lo Muchísimas que haga gracias. falta. Muchísimas gracias.
Y ustedes, queridos A amigos, todo día. espero Bueno, que hayan disfrutado lo comentado por el doctor Manuel Moreno. Hablamos de todo un poco, hablamos de salud, hablamos de política y realmente siempre sus comentarios son muy acertados. Es un hombre que vive intensamente el compromiso que tiene con la comunidad y lo manifiesta en sus opiniones. Buenas tardes y muchas gracias.